Es terrible que después de 50 años esté a puerta cerrada y no tenía intención. Ahora empecé a parar. Ahora estoy decidida a poner fin a esta terrible reina. Camila creía que la corona finalmente le había asegurado su lugar dentro del mundo real más vigilado de Gran Bretaña. Entonces se abrió un decreto sellado con la autoridad privada del príncipe Felipe y todo cambió. En una sola decisión devastadora, cada residencia real que consideraba parte de su futuro real quedó fuera de su control. Palacio de Buckingham, Castillo de Windsor, Balmoral, Sandringham. Las puertas no se habían cerrado. Habían sido deliberadamente cerradas con llave contra ella. Antes de profundizar en lo que esto realmente significa para la familia real, asegúrate de suscribirte para no perderte ni una sola actualización. Camila no se movió cuando su secretario privado comenzó a leer el decreto dentro de Clarence House. Había entrado en la sala esperando la confirmación de que sus apartamentos permanentes de Windsor estaban listos para ser aprobados. En cambio, escuchó que la orden sellada de Felipe se había activado formalmente, despojándola de derechos residenciales, habitaciones privadas permanentes y autoridad independiente dentro de cada residencia real. Una residencia de la corona es una propiedad reservada para el uso oficial de la monarquía, no una casa privada que el rey pueda regalar libremente. Esa distinción convirtió el documento de un insulto familiar a una orden institucional. La voz del secretario vaciló a mitad de página. Camila levantó la vista y le ordenó que continuara. Cada línea apretaba la misma restricción brutal. Podía visitar. Podía asistir a ceremonias. Podía quedarse temporalmente cuando el deber lo requiriera. Pero no podía reclamar esos palacios como suyos, nombrar una casa permanente dentro de ellos, ni controlar cómo se usarían sus espacios privados. La reina consorte había pasado años llegando al centro de la vida real. Sin embargo, la instrucción final de Felipe colocó un límite invisible alrededor de los mismos edificios que simbolizaban su éxito. Carlos vio su confianza colapsar en incredulidad. Extendió la mano hacia los papeles, esperando ralentizar el momento antes de que se convirtiera en una herida abierta, pero ella los acercó hacia sí. Luego vino la pregunta que él había temido. ¿Cuánto tiempo había planeado esto su padre? El rey no dio una respuesta inmediata. Su silencio importaba porque el decreto separaba los bienes de la corona de las casas propiedad personal del monarca, lo que significaba que no podía cancelarlo con un comando privado sin desafiar las condiciones de Felipe ante los altos fideicomisarios reales, los funcionarios responsables de proteger los activos y acuerdos reales a largo plazo. Camila pasó la última página y encontró una instrucción escrita a mano debajo del texto formal. Ningún futuro matrimonio real, declaraba, podría otorgar automáticamente el control sobre las residencias preservadas para el soberano, la línea directa de sucesión o el deber ceremonial nacional. Las palabras eran precisas. No estaban escritas con ira. Eso las hacía más frías. Entonces el secretario notó la numeración rota. Faltaba una segunda página sellada del expediente informativo. El acceso había sido restringido a solo 3 personas. Carlos, la princesa Ana y el príncipe Guillermo. La monarca miró el espacio vacío donde debería haber estado la página mientras exigía que se produjera de inmediato. La puerta se abrió antes de que alguien respondiera. Ana entró sin llamar, colocó un estuche de archivo negro sobre la mesa y mantuvo una mano apoyada firmemente en su tapa. Camila le dijo que el decreto sería anulado. La princesa no discutió. Simplemente dijo que Felipe había esperado esas exactas palabras y se había preparado para ellas. Pero antes de que Camila pudiera luchar contra el decreto, tuvo que enfrentarse a las 3 personas cuyos futuros Felipe había protegido a su costa. El decreto estaba escrito en el lenguaje de la propiedad, el deber y la sucesión. Pero su verdadero daño fue dolorosamente humano. Para Camila, se sintió como un rechazo final de un hombre cuya aprobación nunca podría ganarse por completo. Para Charles, reabrió una vieja herida entre el amor y la obligación. Para William y Anne, creó una carga imposible. Defender el último mandato de Felipe o proteger la frágil dignidad de la esposa del rey reinante. Camila mantuvo la mirada fija en el maletín de archivo negro mientras Anne permanecía de pie junto a él. El impacto de la primera página ya le había quitado la certeza, pero las personas ahora reunidas alrededor de la mesa hicieron que la herida fuera más profunda. Su título conllevaba ceremonia, influencia y respeto público.
Sin embargo, el decreto había trazado una línea dura detrás de las puertas del palacio. Ella podía representar a la monarquía en sus residencias más grandiosas sin obtener nunca control permanente sobre las salas donde se decidiría su futuro. Esa diferencia importaba porque la autoridad real no se medía solo por coronas y apariciones públicas. También se medía por el acceso, el poder doméstico y el derecho a pertenecer sin pedir permiso. Carlos esperó hasta que los demás se retiraron antes de hablar a solas con su esposa. Ella le preguntó si siempre había sabido que Felipe desconfiaba de ella. El rey enderezó el documento en lugar de mirarla a los ojos. Luego admitió que su padre creía que los edificios podían proteger el futuro. La propiedad de la corona significaba residencias conservadas para la monarquía misma, no casas familiares personales que el soberano pudiera regalar libremente. Esa regla lo obligó a enfrentar la división que había pasado años tratando de borrar. Su matrimonio le pertenecía a él, pero los palacios pertenecían a algo más grande. Camila escuchó la explicación, pero no el consuelo que él esperaba que trajera. Ella le recordó cuánto tiempo había estado a su lado, cuánta ira había soportado y con qué frecuencia se esperaba que demostrara su lealtad. Ahora, tras alcanzar el trono a su lado, le decían que su lugar dentro de sus muros seguía siendo temporal. La reina consorte preguntó si el amor había tenido realmente peso dentro de la institución. Carlos no tuvo una respuesta lo suficientemente fuerte para suavizar el silencio. Guillermo sintió el dolor de su padre, pero no se movió hacia el decreto. Recordó una conversación grabada en la que Felipe le había advertido que las emociones temporales nunca debían remodelar la herencia real permanente. El príncipe entendió la crueldad del momento. Sin embargo, también entendió por qué existía la orden. Si un matrimonio podía alterar los derechos residenciales protegidos, cada sucesión futura podría convertirse en una lucha privada. Ana abrió el estuche y reveló la primera condición oculta. Felipe la había nombrado guardiana principal del decreto, dándole el deber de evitar que el afecto, la presión o las negociaciones privadas lo debilitaran. Un guardián en este contexto era la persona encargada de hacer cumplir el documento después de que su autor ya no pudiera hacerlo. Le dijo a Camila que el cargo no era un privilegio. Era una carga que había aceptado antes de la muerte de su padre. Luego el nombre de Guillermo apareció debajo del suyo. Su firma era requerida antes de que Camila pudiera recibir una sola suite privada permanente dentro de una residencia principal de la corona. El futuro rey miró a Carlos, pero el monarca entendió de inmediato. Su hijo no había sido invitado a observar la decisión. Había sido colocado dentro de su maquinaria. Camila se volvió hacia el calendario de apoyo buscando una debilidad. En cambio, encontró el nombre de Catalina repetido en varias cláusulas residenciales protegidas. El patrón era imposible de ignorar. El decreto de Felipe no había sido escrito solo para mantener a una mujer fuera. Había sido diseñado para asegurar el futuro de otra mujer antes de que nadie pudiera desafiarlo. Y la razón por la que Felipe colocó a Catalina en el corazón del documento se podía rastrear hasta un incidente privado que el palacio había enterrado durante años. El decreto no comenzó con asesoramiento legal o antigua tradición real. Comenzó durante una amarga tarde en Windsor, cuando un desacuerdo privado expuso un miedo que el príncipe Felipe ya no podía ignorar. Lo que otros desestimaron como un tenso intercambio familiar se convirtió en su mente en una advertencia sobre el futuro de la monarquía. A partir de esa noche dejó de ver a Camila como una simple compañera de Carlos. Empezó a ver su influencia como un riesgo constitucional. Felipe ya había pasado meses examinando cómo los apartamentos reales, las oficinas, las salas de invitados y la autoridad del hogar podrían ser reasignados tras un cambio de reinado. Una reunión de planificación de sucesión era una discusión privada sobre cómo las funciones, las casas y el personal pasarían de un hogar monárquico al siguiente. Para él, esos arreglos no eran detalles domésticos menores. Las residencias de la corona eran instituciones de trabajo, y quienquiera que controlara sus espacios privados podía moldear el acceso al soberano, recompensar al personal leal y debilitar silenciosamente la posición de los futuros herederos. La tensión finalmente estalló durante una cena privada en Windsor, celebrada después de una de esas reuniones. Camila cuestionó una propuesta que reservaba un importante apartamento familiar para William, Catherine y sus hijos. Argumentó que el hogar de los próximos soberanos debería decidir tales asuntos más tarde, después de que Carlos hubiera asumido el trono.
La reina consorte calificó la reserva de prematura y describió las habitaciones protegidas como territorio innecesario que se reclamaba antes de que el nuevo reinado hubiera comenzado siquiera. Felipe dejó su copa y preguntó si ella consideraba a los herederos directos como invitados dentro de su propia herencia. La moderación del duque hizo la pregunta más peligrosa, no menos. Camila respondió que Carlos ya había sacrificado lo suficiente, y que no debía ocupar el trono rodeado de condiciones creadas por la generación anterior. Insistió en que el futuro rey merecía libertad para construir su hogar sin viejas restricciones siguiéndole de habitación en habitación. Catherine no dijo nada, pero su silencio tenía peso. Apartó ligeramente su silla de la mesa al oír que el apartamento se reducía a un trozo de territorio. Philip se dio cuenta. También vio a William mirar a su esposa antes de bajar la vista, sin querer convertir la cena en una confrontación entre el futuro de su padre y la seguridad de su propia familia. Ese pequeño movimiento convenció al anciano de que la disputa ya no se trataba de habitaciones. Se trataba de si el lugar de la próxima generación podía depender de la aprobación de otra persona. Más tarde esa noche, Philip convocó a un secretario de confianza y dictó la primera cláusula del decreto secreto a través de un relato documentado conservado con sus papeles privados. Ningún consorte fuera de la línea de sucesión directa, ordenó, podría desplazar, disminuir o imponer condiciones a la condición residencial de un heredero. Un consorte es el cónyuge de un monarca reinante. Poderoso en la ceremonia, pero no parte de la línea directa que hereda la corona. Luego vino la conversación que lo cambió todo. En un intercambio privado grabado, Felipe confrontó a Carlos y le preguntó si protegería el hogar de Guillermo si Camila exigía un mayor control. El príncipe respondió que una vez rey, no podría permitir que viejos temores familiares gobernaran su matrimonio. Felipe escuchó algo más frío bajo esas palabras. Antes del amanecer, amplió la restricción de un apartamento de Windsor a cada residencia principal de la corona. Años después, esas mismas palabras regresaron a Windsor. Esta vez con Camila sentada frente a los guardianes, empoderada para hacerlas cumplir. La confrontación era inevitable, pero nadie esperaba que se volviera tan personal. Detrás de una puerta cerrada de Windsor, Camila se enfrentó a la princesa Ana y al príncipe Guillermo con el decreto extendido entre ellos como un juicio final. No había ayudantes ni secretarios privados, ni declaraciones palaciegas cuidadosamente preparadas. Solo 4 sillas, una respuesta sin firmar y décadas de resentimiento esperando estallar. Entonces Camila apartó el documento y los acusó de usar la autoridad de un hombre muerto para humillarla. La sala se encogió ante esa acusación. Esta reunión decidiría si aceptaba el estatus de invitada restringida dentro de Crown Residences o si impugnaba el decreto a través del Consejo de Propiedades de las Casas Reales. Ese consejo era el grupo responsable de las disputas relacionadas con edificios reales, apartamentos y el uso oficial de las casas. La elección importaba porque un desafío formal no permanecería en privado por mucho tiempo. Podría obligar a Carlos a defender a su esposa contra el último mandato de su padre, exponiendo una fractura familiar en el corazón de la monarquía. Camila se giró primero hacia Guillermo. Le dijo que negarle una excepción castigaría a Carlos más que a ella, dejando al rey ver a su esposa tratada como una visitante dentro de las casas de su propio reinado. El príncipe mantuvo su mirada y eligió cada palabra con cuidado. El dolor de su padre, dijo, no podía convertirse en permiso para desmantelar protecciones construidas para las generaciones futuras. La respuesta fue calmada, pero golpeó con fuerza. No la estaba rechazando por enfado. Estaba anteponiendo la herencia a la emoción. Anne permaneció en silencio hasta que Camila afirmó que Philip nunca había entendido la monarquía moderna. Entonces la princesa acercó su silla. Dijo que su padre la entendía lo suficiente como para predecir a cada persona sentada ahora en esa sala, cada argumento que harían y cada presión que Charles enfrentaría. Su voz nunca subió. Esa moderación hizo la advertencia más severa. Ella y William no poseían personalmente la corona, pero el decreto les daba autoridad para aprobar o rechazar excepciones, colocándolos a ambos directamente entre la reina consorte y las residencias que ella quería. Camila exigió la segunda página que faltaba. Anne abrió el expediente de archivo y retiró una hoja sellada conservada a través de un relato documentado adjunto a los papeles privados de Philip. La primera cláusula oculta fue brutal. Cualquier intento de presionar a la soberana para que anulara el decreto activaría automáticamente restricciones más fuertes.
En términos sencillos, cuanto más presionara a Charles para que interviniera, menos libertad conservaría. La segunda cláusula fue aún más hiriente. Camila no podía dirigir renovaciones, aprobar citas domésticas ni decidir la asignación de habitaciones dentro del Palacio de Buckingham, el Castillo de Windsor, Balmoral o Sandringham sin consentimiento escrito. Esos poderes moldearon la influencia diaria en la vida real, lo que significó que el decreto limitó no solo dónde podía vivir, sino cuánta autoridad podía acumular tras las puertas del palacio. Las voces se alzaron por fin. Camila los acusó de convertir el miedo de Felipe en castigo. William respondió que la orden existía porque el miedo había sido ignorado una vez. Anne cerró el caso y le dijo que nada en la página se había añadido después de su muerte. Entonces la puerta se abrió. Carlos entró tras oír la discusión, pero no se movió inmediatamente hacia su esposa. En cambio, miró a su hijo y le preguntó si Felipe había dejado un mensaje personal explicando por qué la restricción tenía que ser absoluta. Ese mensaje revelaría que el verdadero poder detrás del decreto no recaía solo en Felipe. Recaía en el futuro de la corona misma. Camila esperaba un viejo documento familiar que pudiera ser suavizado por el afecto, la negociación o la autoridad real. Lo que descubrió fue mucho más formidable. Philippe había construido una cadena de guardianes, condiciones legales y protecciones de sucesión diseñadas para sobrevivir a la presión personal, incluso de un monarca reinante. Sin embargo, la verdad más dolorosa no era que Carlos careciera del poder para rescatarla. Era que Philippe había puesto deliberadamente ese poder en manos de Anne, William y finalmente Catherine. Carlos llevó el mensaje personal a una habitación más pequeña y lo leyó solo. El papel no era una orden legal, pero sus palabras tenían la fuerza de un juicio final. Detrás de él se encontraba el marco residencial de las fincas de la corona, las aprobaciones de la casa y los acuerdos reales privados firmados antes de la muerte de Philippe. En términos simples, esos acuerdos controlaban quién podía vivir, trabajar y tener autoridad dentro de las propiedades reales oficiales. Ninguna persona sola podía revertirlos ahora. Solo un acuerdo colectivo podía romper la cadena. El rey leyó el mensaje 2 veces. Luego lo dejó sin hablar. Philippe había escrito que la devoción de su hijo a Camila podría nublar las decisiones relacionadas con la sucesión, especialmente cuando la lealtad privada chocara con la herencia permanente. Esa acusación lo hirió porque atacó la única opción que había defendido durante años. Había luchado por unir el amor con el deber. Las últimas palabras de su padre sugirieron que nunca se podría confiar en que ambos fueran juntos. Ana observó el rostro de su hermano cambiar y permitió que su ira se suavizara brevemente. Le dijo que el decreto no se había escrito para destruir su matrimonio. Se había escrito para evitar que un reinado debilitara al siguiente. La princesa representaba la continuidad y la aplicación, mientras que Guillermo representaba el futuro interés soberano, los derechos y responsabilidades que pertenecían a la persona que se esperaba que heredara el trono. Juntos, su aprobación garantizaba que la emoción presente no pudiera reducir permanentemente la posición del hogar del próximo rey. Carlos miró a su hijo, pero el príncipe no retrocedió. Guillermo entendió que su firma se había convertido en algo más que una formalidad familiar. Era un escudo colocado alrededor de Catalina y sus hijos. Si lo entregaba ahora para aliviar el dolor de su padre, toda protección futura podría ser desestimada como negociable cuando la presión se volviera personal. Entonces Ana desplegó la última página del mensaje de Felipe. A través del relato documentado adjunto a su archivo privado, el difunto duque declaró que Catalina nunca debía depender de una consorte anterior para acceder a las residencias donde algún día podría servir junto al soberano. El nombre de Camila no estaba escrito en esa frase. No era necesario. La siguiente revelación fue aún más decisiva. Un plan de sucesión latente otorgó a Catalina prioridad residencial inmediata en Windsor y el Palacio de Buckingham una vez que Guillermo asumiera funciones constitucionales ampliadas. Un plan de sucesión era un plan preparado que se activaba cuando un heredero asumía una mayor responsabilidad oficial. Una vez activado, aseguraría apartamentos, acceso al personal y espacio en la casa, independientemente de los deseos de la reina consorte. Camila comprendió el silencio antes de que nadie se lo explicara. Felipe no solo la había bloqueado. Había construido el futuro de Catalina fuera de su alcance. Carlos regresó a la mesa,
sabiendo que un desafío público lo obligaría a elegir entre el estatus de su esposa y la herencia protegida de su hijo. Esta vez, no podía demorarse. Cuando el rey finalmente anunció su decisión, la primera consecuencia llegó no a un juzgado, sino a la puerta de los apartamentos de Camila en Windsor. Las repercusiones comenzaron con algo dolorosamente ordinario. Un juego de llaves colocado sobre una mesa pulida. No sonó ninguna trompeta. No se leyó ninguna proclamación pública. Sin embargo, para Camila, la rendición silenciosa tuvo más fuerza que cualquier degradación ceremonial. Las habitaciones preparadas para ella en Windsor ya no serían su hogar permanente. Su personal se iría. Sus planes privados se detendrían y cada estancia futura requeriría aprobación. La reina no había perdido su título, pero había perdido la certeza de pertenecer. Carlos había tomado su decisión antes de que llegaran las llaves. No desafiaría el decreto. Una batalla pública por las residencias de la corona haría parecer que su matrimonio importaba más que la estabilidad de la sucesión, y ese riesgo era demasiado grande. Las residencias de la corona eran hogares reales oficiales mantenidos para el trabajo y la continuidad de la monarquía, no propiedad privada que el soberano pudiera distribuir por afecto. Al dar un paso atrás, el rey protegió la institución. Al hacerlo, dejó a su esposa expuesta. Camila observó cómo un funcionario de la casa retiraba su carpeta de planificación del escritorio de Windsor. Dentro estaban las asignaciones de habitaciones, los arreglos del personal, las notas de renovación y la forma privada de un futuro que ya había comenzado a imaginar. Ella le dijo que se fuera. La puerta se cerró. Su mano se apretó alrededor del respaldo de una silla hasta que la ira finalmente estalló y las lágrimas llegaron sin previo aviso. La reina consorte había sobrevivido al escándalo, al rechazo y a años de hostilidad pública. Había estado al lado de Carlos mientras la monarquía la aceptaba lentamente. Sin embargo, esta pérdida se sintió diferente porque provino del interior de la familia y llegó a los lugares donde el poder real se vivía cada día. A los funcionarios de la casa se les había ordenado ahora suspender sus proyectos permanentes en Windsor, Balmoral, Sandringham y el Palacio de Buckingham. Las habitaciones temporales permanecerían disponibles para visitas oficiales, pero temporal significaba que solo podía entrar cuando el deber lo permitiera y salir sin dejar atrás su autoridad. Carlos entró esperando furia. En cambio, Camila habló en voz baja. Le preguntó si había elegido la paz para la monarquía o simplemente le había faltado el coraje para defenderla contra Felipe una vez más. El rey se movió hacia ella, pero ella se apartó. Dijo que un desafío desgarraría a la familia. Ella respondió que la familia ya le había arrebatado su lugar. Entonces las consecuencias se ampliaron. Los miembros del personal asignados directamente a Camila se enteraron, a través de un aviso oficial de la casa, que no podrían ser transferidos automáticamente a puestos permanentes dentro de las residencias de la corona. Un puesto permanente en la casa significaba un rol oficial ligado a una de las principales residencias de trabajo de la monarquía. Sin esos puestos, la red independiente que esperaba construir se debilitaría antes de que realmente comenzara. Otro mensaje llegó antes del atardecer. La suite privada de Balmoral que Camila había seleccionado para futuras estancias había sido reasignada a William y Catherine para uso familiar. La decisión demostró que el decreto ya no era simbólico. Ya estaba remodelando habitaciones, personal e influencia. Camila cerró la carpeta por última vez y se preparó para dejar Windsor. Entonces Catherine envió una solicitud para una reunión privada. Sin William, sin Anne, sin Charles, sin funcionarios del palacio. Por primera vez desde que surgió el decreto, Camila se sentaría frente a la mujer que Philip había elegido para proteger. Y ninguna de las dos podría esconderse detrás de la institución. No había abogados en la sala, ni tutores ni expedientes reales. Catalina cerró la puerta ella misma y se sentó frente a Camila, dos mujeres cuyas vidas habían sido definidas por la misma institución de maneras muy diferentes. Una había luchado durante décadas para entrar en el centro del poder real. La otra había sido protegida de esa lucha por un decreto que nunca solicitó. Lo que siguió no fue un discurso de victoria. Fue una admisión que cambió el significado emocional de la decisión de Felipe. Catalina había pedido la reunión porque ya podía ver en qué podría convertirse el decreto. Podría dividir el reinado de Carlos del futuro hogar de Guillermo y convertir cada aparición real en una competencia silenciosa entre dos mujeres.
La posición residencial protegida de la princesa le daba prioridad dentro de las casas clave de la corona, pero no quería que el público creyera que había arrebatado habitaciones o autoridad a la reina reinante. Eso importaba porque incluso una victoria legal podría convertirse en una herida personal lo suficientemente poderosa como para dañar a la familia durante años. Camila habló primero. Acusó a Catalina de beneficiarse de la antipatía de Felipe mientras permanecía en silencio mientras las restricciones se cerraban a su alrededor. La voz de la reina consorte se mantuvo controlada, pero el dolor que se escondía en ella era inconfundible. Había soportado años de juicios para estar al lado de Carlos, solo para descubrir que el futuro de otra mujer se había asegurado limitando el suyo propio. Catalina absorbió la acusación sin interrumpir. Luego admitió que sabía que existía un documento protector, aunque nunca había comprendido toda su gravedad. Su conocimiento provenía de una conversación privada registrada en un documento de cuentas de la casa después de la cena de Windsor. No sabía que el decreto bloquearía apartamentos permanentes, la autoridad del personal y el control residencial en todas las propiedades principales de la corona. Camila exigió saber por qué no había dicho nada antes. La princesa respondió que recordaba la cena con demasiada claridad. Cuando al apartamento reservado se le llamó territorio innecesario, de repente temió que el lugar de sus hijos pudiera depender algún día de la aprobación privada en lugar del deber establecido. Los herederos directos eran los miembros de la familia posicionados para heredar la corona y su seguridad importaba porque la inestabilidad a su alrededor podría debilitar el próximo reinado antes de que comenzara. Catalina reveló entonces lo que Felipe le había dicho después. En ese intercambio privado, él prometió que Guillermo, sus hijos y ella nunca se sentirían como ocupantes temporales dentro de la institución que se esperaba que heredaran. Las palabras no se pronunciaron como un ataque a Camila. Se pronunciaron como una garantía contra la incertidumbre. Luego llegó el compromiso. Catalina se ofreció a apoyar un santuario privado permanente para Camila en una de las residencias propiedad personal de Carlos. Estaría protegido de la política doméstica, con personal seguro y fuera del sistema de la corona restringido por el decreto de Felipe. La reina consorte no controlaría Windsor ni el palacio de Buckingham, pero tendría un hogar que ningún guardián podría quitarle. Camila no perdonó el decreto. No fingió que el dolor había desaparecido, pero dejó de exigir que Catalina renunciara a sus protecciones. En cambio, accedió a ayudar a dar forma a una declaración pública que evitaría que el conflicto familiar se convirtiera en una guerra abierta. La tregua privada llegó justo a tiempo porque fuera de las puertas del palacio, Gran Bretaña ya había convertido el decreto secreto de Felipe en un juicio nacional. Al amanecer, el secreto ya no estaba confinado a las estancias reales. El decreto se convirtió en un espectáculo nacional, reducido a una imagen devastadora, una reina de pie ante las residencias de la corona que representaba. Los comentaristas lo llamaron la intervención final de Felipe. Los partidarios elogiaron su previsión. Los críticos vieron crueldad preservada en lenguaje legal. Pero en medio del ruido, un momento fuera del palacio de Buckingham capturó el ánimo público más poderosamente que cualquier titular o debate televisado. Carlos vio las primeras transmisiones matutinas sin hablar. Comunicaciones del palacio había confirmado que Camila conservaría su título, sus deberes ceremoniales y su posición pública, pero no tendría autoridad permanente independiente dentro de las principales propiedades de la corona. Los deberes ceremoniales eran las apariciones oficiales y las responsabilidades públicas llevadas a cabo en nombre de la monarquía. La distinción importaba porque la reina consorte no había sido apartada de la vida real. Se le había negado el control sobre las residencias donde esa vida se organizaba a puerta cerrada. El rey permaneció inmóvil mientras los locutores explicaban la diferencia entre la propiedad real personal y las residencias de la corona. Una residencia personal pertenecía a un miembro individual de la familia. Mientras que una residencia real se reservaba para el trabajo y la continuidad a largo plazo de la monarquía, esa diferencia se convirtió de repente en el centro del debate nacional. Los espectadores entendieron que la discusión no era simplemente sobre dormitorios o llaves. Se trataba de si el matrimonio podía prevalecer sobre la herencia dentro de una institución construida para sobrevivir a cada persona en ella. Camila leyó la primera declaración oficial sola antes de permitir que saliera del palacio. Una frase defendía sus años de servicio y advertía contra conclusiones injustas. Ella la eliminó. En su lugar, la reina añadió una promesa de respetar los acuerdos que protegen a las generaciones futuras.
El cambio fue pequeño, pero reveló la tregua privada que Catalina había ofrecido. No renunciaría a su dolor, pero ya no convertiría ese dolor en un ataque público. Entonces apareció el titular. Un periódico importante imprimió las puertas oscurecidas de Windsor bajo las palabras: la última orden de Felipe, la reina que puede visitar, pero nunca gobernar las habitaciones. Carlos apagó la televisión cuando un comentarista declaró que el amor había chocado con el deber, y el deber había ganado. La frase resonó demasiado cerca de la elección que ya había tomado. Había protegido la corona de un conflicto abierto, pero el coste se estaba midiendo ahora en cada pantalla de Gran Bretaña. Fuera del palacio de Buckingham, una multitud se reunió tras las barandillas. Una mujer colocó dos pequeñas fotografías junto a ellas. Felipe de uniforme y Catalina con sus hijos. Miró hacia el palacio y dijo en voz baja: él estaba protegiendo lo que venía después. El momento se propagó más rápido que cualquier explicación oficial porque le dio al decreto un simple significado emocional. Para algunos fue cruel. Para otros fue protección. La ira pública comenzó a amainar más tarde ese día cuando Catalina y Camila llegaron juntas a un compromiso real programado. Ninguna de las dos habló sobre el decreto. Su aparición conjunta llevaba su propio mensaje. La familia había elegido la dignidad controlada sobre la venganza. El mundo había emitido su juicio, pero el veredicto final pertenecía a la propia Camila. Y a lo que ella eligió hacer después de que las puertas de la corona se cerraran, Camila no revocó el decreto de Felipe. No reclamó los apartamentos de Windsor, no dio órdenes en las estancias del palacio de Buckingham, ni obligó a Guillermo y Ana a renunciar a su autoridad. La derrota fue real, personal y permanente. Sin embargo, el significado final de la crisis no se encontró en lo que ella perdió. Se encontró en la elección que hizo después, si dejar que el rechazo la consumiera o aceptar que servir a la corona a veces significaba renunciar a los mismos privilegios que creía que la corona le había prometido. Camila entendió que las restricciones permanecerían. Podía permanecer en residencias de la corona para deberes oficiales, ceremonias y ocasiones familiares, pero no tendría derecho permanente a apartamentos privados ni a autoridad de hogar independiente. Una residencia de la corona era una propiedad oficial preservada para el trabajo y la sucesión de la monarquía, no un hogar personal controlado por el afecto. Esa distinción una vez se sintió como un rechazo. Ahora lo aceptaba como el límite que Felipe había creado para proteger la continuidad. Carlos estableció su santuario privado principal en una casa bajo su control personal. Allí su matrimonio no dependería de tutores, horarios de sucesión o aprobación escrita de la próxima generación. El rey separó su devoción privada de las propiedades constitucionales reservadas para el soberano y los herederos directos. No fue la victoria que Camila había deseado, pero les dio algo que los palacios no podían. Un lugar donde ni el deber ni la herencia podían decidir si ella pertenecía. Camila finalmente admitió la plena profundidad de su dolor durante una conversación privada registrada en un libro de cuentas documentado. El decreto de Felipe, le dijo a Carlos, la había hecho sentir como si cada año de lealtad hubiera sido borrado por una orden sellada. El monarca respondió que ningún edificio podría definir su matrimonio, incluso si la corona tuviera que definir sus propios límites. Sus palabras no eliminaron la herida, pero evitaron que se convirtiera en la única verdad que quedaba entre ellos. La llave final de Windsor permaneció en la mano de Camila hasta que ella misma decidió devolverla. Se negó a esperar una recogida oficial o otra humillación silenciosa. Anne la recibió sin triunfo. La princesa cerró los dedos alrededor de la llave, y ambas mujeres reconocieron el dolor que ninguna podía deshacer. No se ofreció disculpa. Ninguna se exigió. William luego le dio a Camila una última garantía. El decreto nunca se usaría para reducir su dignidad pública, debilitar su papel ceremonial, o volver a la familia en su contra. A cambio, la reina consorte prometió no desafiar las protecciones residenciales establecidas para Catalina y los niños. El futuro rey aceptó su palabra, poniendo fin al conflicto que había amenazado con dividir dos reinados. El compromiso de Catalina se volvió permanente. Camila ganó privacidad, seguridad y un hogar protegido de las luchas palaciegas, mientras que el principio central de Felipe sobrevivió intacto. Las residencias de la corona pertenecen a la continuidad, no a la conquista personal. La monarquía avanzó con sus límites claros. Carlos permaneció devoto a su esposa.
Camila aceptó los límites de su posición. Guillermo y Catalina heredaron una base protegida sin forzar a la familia a una destrucción abierta. El decreto final de Felipe destrozó el sueño de Camila de una pertenencia incuestionable. Pero su decisión de aceptar sus límites transformó la humillación en dignidad y demostró que la corona sobrevive solo cuando el deseo personal finalmente cede ante algo más grande. Gracias por mirar. Por favor, no olvides dar me gusta y suscribirte y te veremos en el próximo.